A una hora antes de la mesa de cierre, no fue en la mesa de cierre, me llaman para decirme que la casa no va, el préstamo no va. Imagínate que dicen, no, es que voy a trabajar con mi sobrina que se acaba de sacar la licencia. Ay, padre amado. Y en el cierre yo los estaba esperando en la parte de abajo del edificio y llegaron con un carro nuevo. Ay, papá Dios. Yo le digo, no se meta en otra cuenta nueva, no saca otra tarjeta de crédito, no me va a decir que va a comprarle un carro a la novia. No, por favor, en estos momentos que estamos en plan de comprar casa, no me saque tarjeta, no se meta en ningún préstamo, se lo agradezco. Hola amigos, y aquí vengo con un capítulo más de historias oscuras de clientes desafortunados, y en esta oportunidad no estoy sola, tengo conmigo 3 grandes amigos, también agentes de real estate, que me van a ayudar a contar esas historias que aquellos clientes pasan, tenebrosas, oscuras, ya sea por inexperiencia o simplemente por contratar el agente de real estate inadecuado. Así que estoy con ustedes y acompañada con Carlos Parra, mi queridísima Auri Daza y Juliana Gómez para comenzar a hablar un poquito de este tema, chicos. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta y esta maravillosa invitación, de verdad agradecidos. Sí, es que realmente sumamos voluntades y sumamos experiencia, chicos, es lo importante. Vamos a contar un poquito de aquellas historias que le pasa a nuestros clientes o historias que nosotros escuchamos en el día a día con amigos, con ¿sabes? Compañeros de los clientes que nos cuentan y que realmente son tenebrosas, que se hubiesen podido evitar a la hora de tener simplemente una asesoría correcta, una asesoría adecuada o contar con el real estate profesional o con el profesional de real estate adecuado para el momento. A ver, yo voy a comenzar con la primera como para calentar los asientos y los motores. A ver, porque muy calladito, falta el whiskycito acá. Entonces, fíjense chicos que me pasó, que me comentaron de una persona que él viene de otro estado porque él celebró su matrimonio en una mansión en Los Ángeles. Y resulta que ellos querían comprar una casa, una mansión en una de las mejores áreas de acá de Georgia, para convertirla en un Airbnb, para ofrecerla para matrimonio, así como él lo vivió. A él le fue tan bien, le gustó tanto la experiencia que él y sus invitados vivieron, que él quiso hacer lo mismo acá. Y resulta que esta persona desde California contrató un agente de real estate que le ayudara a comprar esa mansión aquí, y compraron una mansión de 1.7 millones de dólares. Wow. En una comunidad muy exclusiva para poder utilizarla de verdad con muchos jardines, con muchos ambientes como Airbnb, y ofrecerlas como un venue para matrimonios y otro tipo de celebraciones. La sorpresa que cuando él comienza a hacer todo el setup del Airbnb se da cuenta que la comunidad, es decir, el HOA, no permitía ese tipo de negocios dentro de la propiedad. Entonces, imagínense que este señor, después de haber hecho esa gran inversión de dinero, obviamente porque tuvo que comprarla como inversión, no como vivienda principal, dando un 20% inicial, lamentablemente, no sé en qué quedó la historia, no sé si ya vendió o no, pero su fin último no lo pudo hacer porque definitivamente no pudo hacer. Y en este caso no se está hablando de una casa de poco valor, o sea, estamos hablando de unos números un poco altos, ¿verdad? Y después que se encuentre con esto, Dios mío. Imagínate, 1.7 millones, el 20% o el 30% inicial, ahí saquen sus cuentas para que vean entonces cuánto tuvo que poner este señor de inversión, y para nada porque no pudo lograr su cometido de poner su casa como negocio. Ay, Dios mío. Definitivamente eso lo que muestra es que sí hay que tener una buena asesoría, hay que tener un buen acompañamiento y hay que evaluar bien qué pasó en la historia, pero definitivamente eso nos lleva a pensar que una asesoría inadecuada desde el punto de vista de su realtor no fue lo más preciso, sabiendo cuál era el objetivo, la intención del cliente para determinar si le convenía o no esa propiedad. En ese caso, definitivamente es triste, pero esas cosas pasan. Carlos, y creo que a ti te pasó algo similar, o tienes una historia similar de inversión, ¿cierto? Sí, una historia similar. No fue una casa de $1 millón, pero me contacta un cliente referido a que deseaba rentar su propiedad, era un townhouse, en una zona muy bien ubicada, pero las expectativas debido al pago mensual eran demasiado altas. Cuando recibimos la propiedad, era una propiedad para renta que estaba muy bien ubicada, como le decía, pero tenía unas estimaciones muy altas para la localización.
de aproximadamente $3.300, que era lo que pagaba el mortgage. Era una locura pensar que en esa zona se podía rentar ese townhouse con ciertas restricciones, porque cuando empezamos a indagar o a investigar qué había pasado con el cliente, había comprado su segunda casa como inversión y deseaba rentarla. Eso es totalmente viable, pero para eso hay que analizar si aplica o no, o si esa propiedad es conveniente. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que aparte del mortgage muy alto, no daba el valor de la renta para que pudiera ser rentado, y aunque sea, se pudiera pagar como completo el mortgage una vez que la propiedad haya sido comprada, tenía una restricción muy importante, y es que no se podía rentar. Wow. Wow. Qué fuerte. Entonces imagínense lo que pasó a ese cliente, de que está comprando su segunda casa para inversión y que el realtor que se la vendió no le hizo la mención adecuada, indicándole de que si justamente era una casa para inversión, tenía restricciones de renta. No todas las casas se pueden comprar y rentar. Aunque sea tuya, se supone que tú puedes disponer de tu propiedad, pero hay restricciones, como lo mencionábamos antes, que son las específicamente relacionadas con townhouses, que tienen el HOA, que nos limitan mucho qué podemos o qué no podemos hacer con la propiedad. Es desafortunado. Finalmente sí lo pudimos ayudar, y él está un poco decepcionado con lo que pasó. El realtor que lo ayudó a comprar no fue adecuada la asesoría, y bueno, ahí estuvimos tratando de solventar esta situación. Y por eso que es importante, no solamente cuando va a tener usted la oportunidad de comprar una casa de inversión, el hecho de simplemente decir, bueno, tengo el dinero, califico para la casa y compro, sino que adicionalmente, si ya sabe que es para inversión, si ya sabe que la va a poner a rentar, pedirle a la gente de real estate que lo está ayudando que le haga un comprable de renta. Simplemente para que usted pueda analizar, incluso antes de someter la oferta de la casa, ok, para este tipo de préstamo voy a quedar pagando una cuota mensual de tanto. Y aparte de eso, entonces, ¿cuánto me va a tocar o sea, cuánto puedo rentar la propiedad en esa área y saber si es realmente un negocio o no? Porque hay otra cosa que muchos no toman en cuenta, y es que el HOA no lo paga el inquilino. Correcto. El HOA lo sigue pagando el dueño de la casa. Así que si de entrada el monto mensual le va a quedar más alto de lo que usted va a pedir por renta, y a eso también le sumas el monto del HOA que va a correr por tu cuenta, imagínate cuánto dinero estarán perdiendo en esa negociación. Pero aquí, ¿quién crees que tiene el error? ¿El cliente o el realtor? No, definitivamente el realtor. Porque esas investigaciones se tienen que hacer. Yo pienso que no sabemos el detalle si esta persona realmente indagó dio la información completa. Sí, porque si tú te reúnes con el cliente, tú tienes esa asesoría, te sientas con él como para definir exactamente qué quiere con su casa, para qué la quiere, qué piensa hacer, es mucho más fácil, obviamente, cubrir todas las expectativas y cubrir todas las aristas que debes cubrir en esa negociación. Entonces, probablemente, si el cliente le dijo a su agente de que él quería una casa de inversión para ponerla a rentar, y algo tan sencillo que lo ves hasta en el sistema, no te diste cuenta que esa casa tenía restricciones de renta, o no pediste de repente los bylaw y los covenant para validar cuáles eran las restricciones del HOA, sabiendo que todos los townhouse tienen HOA, obviamente es un gran problema del realtor. Seguro que sí. Y hay varios detalles también, porque fíjate que indagando un poco, ese townhouse específicamente es de un solo car garage. Eso también es importante si lo consideramos al momento de rentar. Cuando estamos tratando de rentar una propiedad de inversión, tenemos que ponerla que sea lo más adaptable y flexible a posibles inquilinos. Y tener un car garage, una casa de renta de un solo car garage, normalmente nos restringe mucho, porque sabemos que tener un carro en esta ciudad no es un lujo, es una necesidad. Y en la mayoría de las familias hay más de 2 carros. Eso nos limita mucho el hecho de que finalmente se pueda rentar. Entonces la asesoría es integral, no nada más el hecho es saber qué tipo de casa. La ubicación sí estaba muy buena, pero las otras dos opciones ponían en mucha desventaja esa situación para renta. Y es lamentable lo que le pasó, de verdad. Bueno, yo en particular creo que es un 50-50, 50 y 50. El cliente tiene que hacer su tarea también, y el realtor tiene que prepararse bien para las preguntas que hacen los clientes y contestarles realmente honestos, porque muchas veces nuestros colegas hacen cosas por no perder el negocio y no dicen toda la información. Pero es importante ser honestos, es importante dar la asesoría correcta de la necesidad de cada cliente. Pero creo que es un balance, el cliente tiene que tener información. Sí, yo ahí no estoy un poquito de acuerdo contigo, Julie. Sí, porque depende de la personalidad del cliente. Hay clientes que definitivamente
bueno, yo tengo ahorita uno que, Dios mío, que lee el contrato de arriba abajo, quiere entenderlo todo, casi que quiere ser el realtor, el inspector, él quiere hacer todo el trabajo porque está muy, muy dentro de su transacción. Pero hay clientes que dicen, si yo estoy contratando a un profesional para que haga algo que yo no sé hacer, yo confío en lo que el profesional me dé. Porque depende mucho de la personalidad. Sí, hay muchos que sí están pendientes de sus cosas y otras que por personalidad o por tiempo no. Para eso están contratando un profesional. Eso sí. Sí, pero también el cliente debería informarse, investigar y escoger el profesional adecuado, no el primero que esté cruzando la calle, porque es donde vienen los errores. Y es mi recomendación para todos los que nos están viendo, que por favor se instruyan, investiguen, averigüen y consigan un realtor perfectamente. Sí, imagínate que dicen, no, es que voy a trabajar con mi sobrina que se acaba de sacar la licencia. Ay, padre amado. Pero ¿qué harías tú? Porque igual es tu familia. Exacto. Entonces, si tienes un amigo o un familiar, el hecho de que estés pensando, es verdad, la experiencia cuenta mucho y es muy valiosa. Pero ahorita es también muy sabido de que el acceso a la información está, en comparación a otros años con más personas de experiencia, es completamente mucho más rápido. La mayoría de las personas tenemos. Entonces, quizás personas que tienen al menos, se están sacando la licencia, que tienen 1 o 2 años de experiencia en la parte de real estate, también son muy buenos profesionales. No necesariamente tenemos que buscar a alguien que tenga 10 o 20 años de experiencia. No se trata quizás de eso. Darle la oportunidad, y si yo tuviese un familiar o esa condición, a mí se me ocurriría decir, bueno, le voy a dar la oportunidad a mi sobrina, pero busco a mi realtor de confianza y pueden trabajar juntos. Para que ustedes sepan, para la compra, venta o renta o inversión de su casa, pueden trabajar 2 realtors en una transacción. Entonces, si tienen un familiar, pudieran buscar a su familiar y apoyarse con alguien de confianza también. O que para su que familiar lleven. refiere y se gane su fee por referido. Es otra opción También. perfecta. Yo realmente lo que le digo mucho a los clientes cuando vienen a la cita, Carlos, es que todos los agentes tenemos acceso a los mismos sistemas. Correcto. Todos los agentes tenemos acceso a las mismas plataformas, a los mismos préstamos, porque a veces el agente real estate, por ganarse el cliente, dice, no, es que este préstamo nadie lo tiene, o me dieron esta propiedad a mí. No, todos tenemos acceso a las mismas propiedades, a los mismos listados, porque usamos los mismos sistemas. ¿Qué va a ser la diferencia? Obviamente la experiencia, va a ser la diferencia el trabajo que ese agente real estate haga, y sobre todo cuál es la conexión que tú tienes con ese agente real estate. O sea, realmente que tú confíes que esa persona te va a representar y que esa persona va a velar por tus derechos y que puedas trabajar fácilmente con ella o con él. ¿Ok? Es la recomendación que le doy a los clientes. ¿Qué otra historia, chicos, les ha pasado o le ha pasado a alguno de sus clientes o conocidos desafortunadas en el área de real estate? Bueno, tengo algo aquí muy reciente, ¿ok? Que basado en esa elección del cliente, pues contrataron a un agente. No sé si es que no tenía el tiempo, considero que sí tenía el conocimiento, pero no tenía el tiempo para dedicarle al cliente. Muchas veces hay un dicho muy famoso que el que cocina 2 pollos, uno se le quema. Entonces, en este caso se le quemó uno y lamentablemente tenemos que dar conocimiento, calidad, colocarnos y entender las necesidades de nuestros clientes. Para mí es súper, súper fundamental, ¿ok? Porque no todos quieren lo mismo, cada quien es muy particular. Entonces, bueno, nos llegaron un cliente que ya tenía una mala experiencia, ¿ok? Y absolutamente todo lo que nosotros hacíamos, digo hacíamos porque pues estoy trabajando ahora mismo con mi compañera Julie, y el cliente quedaba, pero ustedes acompañan a uno a ver las propiedades. Y nosotras... O sea, de verdad que mi cara es muy expresiva, no lo pude ocultar. Por supuesto que tenemos que acompañarlos, no es opcional, es que tenemos que estar ahí con ustedes, tenemos que abrir la puerta. Nuestro trabajo no es solamente mostrar propiedades, pero eso es necesario, señores. O sea, ¿cómo ustedes van a contratar a un realtor que le dice, vaya y vea la casa? ¿Qué es eso? O sea, ya ahí nada más por eso, o sea, son muchísimas cosas, ¿verdad? Que te tienen que dar la señal roja, ey, no es aquí. No es con este. Sí. Es una red flag. Es que puede haber una representación. O sea, una cosa es que vayas con un agente real estate, con tu agente real estate o alguien de su equipo o un showing agent que muchos agentes real estate utilizamos, a que vayas solo. Primero, porque no estás representado. Segundo, yo pienso que es hasta un liability para el realtor, ¿cierto? Porque algo sucede dentro de la casa
y va a ser un problema para el realtor porque le dieron la clave para ir solo. Es que pueden haber muchas cosas que pueden pasar en ese momento. Si la casa está vandalizada, si en la casa se metió una persona de la calle y ese cliente abre esa propiedad, puede ocurrir hasta una desgracia, Marlene. Sí. O sea, hay miles de situaciones que realmente el cliente no puede ir a ver una propiedad solo. No debería, sí. No debería. Julie, ¿te ha pasado algo con alguno de tus clientes? ¿Alguna historia tenebrosa con todos los años de experiencia que tú tienes? Bueno, han sido demasiadas historias. Cuéntanos la más tenebrosa. Yo creo que Julie podría hacer un libro con todas las anécdotas que tiene. La más tenebrosa es que mis clientes se levantaron de la mesa de cierre. ¿Cómo así? Vendedor, comprador, no llegaban a un acuerdo y se levantaron y se fueron de la mesa de cierre. Y de esas muchas más. ¿Qué otras? Julie, ¿sabes que mientras piensas en otra, ahora hablando de la mesa de cierre, yo conocí la historia de una persona que estaba, tú sabes que cuando vas a cerrar tú tienes que llevar un cash to close, tú tienes que hacer un wire transfer para los abogados, y esta persona se va al banco a hacer su wire transfer el día antes del cierre, porque se lo pedían para poder cerrar. Claro. Y cuando esa persona llega al banco, pues no se le ocurrió nada mejor a la gente del banco de decirle, pero ¿sabes qué? Tienes el crédito buenísimo. ¿Que vas a comprar casa? Chévere. ¿Por qué no abres una tarjeta de crédito? No puede ser. Porque no, menos mal que este cliente dijo que no. ¿Tú te imaginas que incluso él le dijo a la gente del banco, estoy comprando una casa, voy mañana a mi cierre? No, porque no importa, eso no se va a ver. Le ofrecieron, señores, una tarjeta de crédito que lo puede descalificar. Correcto. Pero mira, Marle, yo considero que no podemos dar por hecho nada, ¿ok? Correcto. Y yo constantemente, cada vez que tengo reunión con un cliente, créeme que se lo repito, a lo mejor es trillado, a lo mejor es fastidioso, no me importa, ¿ok? Yo le digo, no se meta en otra cuenta nueva, no saca otra tarjeta de crédito, no me va a decir que va a comprarle un carro a la novia, No, por favor, en estos momentos que estamos en plan de comprar casa, no me saque tarjeta, no se meta en ningún préstamo, se lo agradezco. Entonces, sí lo digo, sí lo repito, porque a veces lo damos por entendido y es donde vienen este tipo de cosas que no suceden y decimos, ¿en serio, a este punto van a hacer eso? Entonces considero que también es parte de nosotros repetirlo para que ellos no lo hagan. Déjame compartirte una anécdota respecto a eso. Y eso es algo muy importante que hay que decirle a los clientes. Y he tenido la experiencia con otros clientes y me dicen, pero en mi anterior compra nunca me dijeron eso. Entonces ahí te das cuenta de la calidad de la atención. Porque es verdad, hay muchos realtors, eso no es un secreto. Pero no hay muchos con una excelente atención, que se preocupen genuinamente por proteger que el crédito llegue a su final. La casa no se cierra hasta que se cierra. Eso implica definitivamente que hasta que no te entregan la llave, tú tienes que cumplir unas condiciones para que el crédito se dé. Eso que hablaba Aurea hasta hace poco, yo protejo demasiado a mi cliente y también soy bastante picky, por decirlo de alguna manera. Es más, ya yo tengo una plantilla predeterminada con 10 puntos, y mis clientes que me están viendo ya lo pueden saber, que inmediatamente cuando entramos bajo contrato se lo paso a ese cliente y a la familia, y eso es una lista de puntos que incluye hasta no comprar filtros de agua, no comprar paneles solares. La gente no se da cuenta que los paneles solares también, ese tipo de cosas. Julie, ahí tienes la historia tenebrosa. Ahí tienes la historia tenebrosa. Ya le diste el puentito. Ya voy contigo, Julie. No prestar ese social a ese amigo o a ese compadre que necesita rentar. No lo puedes prestar. Todo eso se va a posponer. Eso sí lo vas a poder hacer después del cierre de tu casa. Ni siquiera puedes hacer algo como usar el affirm, que es un tipo de empresa que compra ahora y paga después. Todo eso te afecta. Eso te puede tumbar el negocio. Entonces, esa es la parte que el realtor genuinamente se debe preocupar por el cliente, y no nada más decírselo. Yo se lo dejo por escrito y se lo paso, porque si eventualmente llega a pasar de que se cae el crédito, lamentablemente vas a escuchar algo que a nadie le gusta escuchar, y es, yo te lo dije. Entonces, eso es como nosotros protegemos a nuestro cliente. Bueno, y lo importante de que tengas este seguimiento, ¿sabe? De principio a fin, que los clientes sepan que la transacción es completa, hasta, como tú le decías, hasta donde tienes la llave de la casa. ¿Sabes qué me pasó? Que en tiempos de pandemia, en donde prácticamente tenías que ofertar por las casas, tenías que pelear, ofrecer por encima, en las nuevas construcciones era todo como que una subasta. Había una nueva construcción, yo me había ganado varias ofertas, y me llama
una persona que había intentado ofertar varias veces en esa casa, en esa comunidad, y le habían rechazado, no había ganado, y estaba trabajando con otro agente de real estate. Entonces me llama como para pedirme consejo de cómo yo estoy haciendo las ofertas para él decírselo a su realtor. Entonces yo le dije en ese momento, mira, con mucho gusto yo te pudiese ayudar, pero primero éticamente no lo puedo hacer porque tú estás trabajando con un agente de real estate. No. Y realmente... por ética no puedo meterme. No conozco tu caso, no conozco tu situación financiera, no conozco tu precalificación. Número 2, como colega de ese agente de real estate, tampoco pudiese como dejarlo mal porque tú le vas a decir, mira, es que ella me dijo que lo hicieras así. No se va a sentir bien y vas a empezar a crear fricción. Ahora, si tú en el proceso de inicio de la compra de la casa, que es simplemente buscar y meter oferta, no confías en que ella esté haciendo un trabajo como lo debería hacer, después lo más difícil viene después de que tú entres bajo contrato. Claro. Porque ahí vienen las negociaciones para que tú no pierdas el dinero ni pierdas el earnest money y puedas cerrar a tiempo. Entonces, si no confías ella en el principio, este es el momento de buscar a alguien más. Correcto. Porque después va a venir el problema. Así que es una recomendación para cuando usted escoja un agente de real estate. Y Julie, te dejo la palabra para que nos cuentes Las historias. esa pesadilla con los paneles solares. Una de las historias es que una vez fui a un cierre y es increíble que todo el mundo celebramos diferente, ¿no? Y en el cierre yo los estaba esperando en la parte de abajo del edificio y llegaron con un carro nuevo. Ay, papá Dios. Entonces yo solamente hice la pregunta, ¿de quién es el carro? Lamentablemente era del cliente y tuvimos que cancelar y volver como redo it, el préstamo, y tuvimos que cerrar unos días después. Pero lamentablemente, gracias a Dios, tenía el ingreso para cubrirlo, pero no es la manera como hacerlo. ¿Okay? Sí. Se quedó. Y había una historia de paneles solares, Julie. También, tenemos otra historia. Cuéntanos esa historia de paneles solares. Este cliente llevo trabajando con Marles, es un año trabajando con este cliente, y él quiere él me llamó hace muchísimos años que quería comprar una casa. Lamentablemente, por la desconexión, no pude ayudarle a comprar la casa. Le ayudó otro colega. Y el colega, hablando de que él no quería HOA, no quería esto, entonces el colega lo metió en una casa, todo lo que él dijo que no, al final compró una casa, lo que él no quería. Pasaron años, él me llamó que quería vender su casa porque era HOA, el trabajo de él no le permitía tener vehículos grandes, en la casa el HOA no le permitía, entonces él recibía multas constantes. Llegó a la conclusión de que quería vender, lamentablemente no se pudo vender. En esos transcurso de los años vino una persona a ofrecerle los solar panels y obviamente hizo contrato también con ellos. Eso fue y sigue siendo un nightmare. Pero explícale muy bien al público, porque nosotros entendemos perfecto, pero quizás la gente que está allá no se da cuenta y dice, bueno, ¿en qué me influye el panel? O sea, ¿cómo afecta comprar en mi casa paneles solares al momento de vender? Ese es el punto que el cliente le debe preocupar. ¿Cómo le afecta que yo compre unos paneles solares y más bien los paneles solares me ayudan supuestamente a ahorrar electricidad? Bueno, les afecta en muchas. Primero porque los paneles solares no es una ayuda de gobierno. Los vendedores te engañan diciendo que es ayuda de gobierno, te van a reducir no sé qué, y ellos literalmente caemos, muchos hemos caído en eso, y al momento de vender, esto es una venta que está attached. ¿Cómo se dice attached? Sí, está unida a la casa. Unida a la casa. So, al momento que está unida a la casa, eso significa que va a estar en el título. Es como un préstamo al título. ¿Y qué significa eso? Al momento de que eso esté en el título, vas a tener que pagarlo junto con la venta de la casa. Y al momento de unir esas dos, no te va a dar el dinero que tú estás esperando. Prácticamente yo lo que le digo a los clientes, Julie, que en ese caso los paneles solares, es que tú le estás regalando el panel solar al nuevo dueño de la casa. ¿Por qué? Porque los paneles solares tienes, no sé si son 10, 15, 20, 30 años para pagarlos. Son 25 años. Te dan mucho tiempo, pero sí, como tú lo decías, le colocan un lien sobre la propiedad. Entonces, ¿qué sucede? Tú estás pagando tu mensualidad. Prácticamente tú no vas a disfrutar de los beneficios de los paneles solares hasta que tú no lo termines de pagar y que tu energía salga, entre comillas, gratis. ¿Ok?
Pero ¿quién vive en la casa ahorita 30 años? O sea, casi nadie. A los 5 o 7 años, según estadísticas, las personas se están mudando de casa. Y resulta que entonces, cuando tú quieres vender la casa, tú tienes que pagar o te descuentan de tu dinero, de tu ganancia, el monto que tú le debes a los paneles solares. Total, correcto. Prácticamente le estás entregando al nuevo dueño la casa con los paneles solares gratis. Y es una realidad que no siempre, o en la mayoría de los casos, le puedes aumentar el precio de la casa ese monto que le debes al panel solar. Ay, Dios mío. Entonces ahí comienzas a tener o una casa sobrevalorada o una casa que te va a generar pérdidas por esa pequeñita inversión que se hizo de no sé cuántos miles de dólares. Bueno, y también lo que son los filters o water filters. También Eso también es un lien en la propiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Gracias a Dios tengo clientes que sí me han llamado a preguntarme, ¿será que puedo comprar? Le digo, no. Por favor, no compres en este momento. Tómate tu tiempo, invierte en tu casa y después, si es algo que te conviene, lo haces. Sí, o incluso ver si lo puedes pagar, porque fíjate, en mi caso, yo compré mi filtro de agua. Para mí era más el beneficio que el no tenerlo. Y me hice un plan, porque obviamente ellos te dan lo puedes pagar en tantas partes, $20 al mes, y tú dices, bueno, $20 no es nada. Pero sí, a lo que yo supe que tenía un lien sobre la propiedad, en ese momento dije, ok, vamos a hacer algo, vamos a pagarlo lo más rápido que se pueda, porque ya el filtro está allí, no lo voy a regresar, va a afectar mi crédito. Entonces, algo que podía pagar en 5 años, lo terminé pagando en 1 año y medio. Okay, pero ya sé que ya es parte de mi casa y quizás el monto del filtro no es tan alto como el de los paneles solares, que eso sí se convierte en un dolor de cabeza. Chicos, me encantaría conversar algo aquí con ustedes, que está sucediendo mucho, o por lo menos, no sé, está causando bastante ruido para mí, y es el tema de los clientes, ya después que han hecho una compra, llaman desesperadamente a uno para decir que no ganan lo suficiente al mes para pagar el mortgage de su propiedad, señores. No sé si a ustedes les está haciendo ruido este tema, pero créanme que lo he escuchado muchísimo. Sí. Yo también lo he escuchado mucho, Auri, y pienso que hay 2 factores bien importantes que se tienen que tomar en cuenta, o lo que está causando esto. Número 1, los taxes han aumentado. Este año, sobre todo, los taxes han aumentado una barbaridad, y aparte de eso, tengo conocimiento de algunos condados en donde ya no le están dando el tax exception a personas que no sean ciudadanas y residentes. Correcto. Entonces, ese ahorro que pudieses haber tenido en años anteriores ya no lo estás teniendo este año, y obviamente eso impacta en tu pago mensual. Pero también conozco de personas que trabajan de repente con una 1099, que trabajan como self-employed, en donde estas personas colocan sus ingresos mucho más altos para calificar porque están emocionados, porque pueden comprar su casa, pero después que la compra, esos ingresos no son reales y ellos mismos se están colocando la soga al cuello porque están entrando en una propiedad que no pueden. Realmente hay ese punto donde voy. O sea, los primeros compradores, señores, si son primeros compradores, mi recomendación muy, muy, muy personal, porque también en algún momento estuve en ese puesto como compradora de una casa, con una super ¿Quién te vendió la casa? ¿Quién te vendió esa casa? ¿Quién te vendió esa casa? Háblanos mal de ese realtor. No, puede ser al revés. Mira, yo como clienta fue una experiencia religiosa. Lo acepto, Que quede claro que fue Marle que la vendió. Que quede claro que yo fui la santa. Pero créanme que como primeros compradores les recomiendo no estén inventando, no estén haciendo cosas que no se tienen que hacer. Uno no se puede arropar. Uno se arropa hasta donde le llegue la cobija, señores. Usted no puede decir, yo gano tanto al mes, yo quiero... Todos vamos a querer una mansión. ¿Cómo que no? Claro que sí, nos las merecemos, por supuesto. Pero si no podemos, nuestra primera propiedad, no, a lo mejor no es nuestra casa de nuestros sueños, señores. O sea, eso es poco a poco. Usted no puede correr si usted no sabe gatear. ¿Ok? Entonces les recomiendo de que hagan las cosas bien. No quieran, pues, aparentar algo que no lo tienen, señores. O sea, es muy duro, perdónenme, pero soy muy sincera. He aprendido en este negocio a ser completamente sincera. Mejor. Y no, o sea, no inventen. Si los números no le dan para tal propiedad, por una casa de 450, $500,000, señores, compren una de 300. Correcto. ¿Ok? Porque mensualmente su ganancia no les va a dar para pagar mensualmente. Entonces ustedes van a tener la soga aquí al cuello. Después van a estar como locos, desesperados, llamando a uno, llamando al otro. ¿Qué hago? Acaban de comprar una propiedad. ¿Qué puede hacer uno? ¿Verdad? Si ustedes apenas están entrando a esa propiedad. Después va a ser pérdida. Si la va a querer vender inmediatamente, ya se va
ser como una pérdida en esa propiedad, en esa transacción. Bueno, una de las preguntas que yo siempre hago a mis clientes es ¿cuál es tu presupuesto? ¿Cuánto puedes pagar? ¿Cuánto estás pagando ahora y cuánto puedes pagar? Obviamente siempre me vienen, yo pago 1,500 y quiero pagar 1,500 y quiero una casa de medio millón. No es realista. Imposible. Sí. Pero es importante tener un presupuesto. Si nuestros clientes no saben hacerlo, yo me siento con ellos y hacemos uno. Y de entrada se le dice, Julie, porque si tú te dices, no, pago 1,500 en un apartamento de 2 habitaciones, ok, obviamente si vas a comprar un townhouse de 3 habitaciones o vas a comprar una casa de 4 habitaciones, no puedes pretender pagar 1,500. Obviamente vas a tener que pagar más. Entonces, ¿cuánto es tu máximo disponible para gastar? Porque de repente ahorita estás pagando un monto, pero estás en disposición de poner $100 más, $150 más para llegar a... Porque obviamente estás comprando más espacio. Entonces un poquito aterrizar al cliente y darle la asesoría correcta que el cliente debe tener. Hay mucha gente en la calle diciendo cosas inadecuadas. Sí. Hay mucha gente en la calle dando ofertas que no son las correctas, incluso dentro de nuestra misma comunidad hispana. Lo he visto mucho. Sí. Casualmente ayer estuve atendiendo a un cliente que quiere comprar su casa. El señor tiene su propio negocio y este señor me dijo al salir, mira, pero ¿sabes qué? Me están ofreciendo un préstamo para comprar casa. ¿Yo puedo agarrar ese préstamo? Y yo le digo, bueno, pero muéstreme la información porque no me pudo decir como que mucho detalle. Y cuando veo, resulta que era una compañía de estas que ofrecen préstamos por fuera, privados, y le estaban ofreciendo un préstamo comercial. Y le dijeron, le podemos prestar hasta 350,000, obviamente porque el señor con su negocio maneja muy buen dinero, para que usted compre la casa. Le estaban vendiendo un préstamo de negocio como un préstamo hipotecario y yo le dije, no caiga en eso. ¿Por qué? Porque los préstamos privados de negocio o para empresas son préstamos que son a 5 años, máximo a 10 años, la tasa de interés completamente distinta y son préstamos para negocio, no son para comprar su casa. ¿Ok? Pero esa información no se la dan simplemente porque hay mucha gente en la calle queriendo cerrar contratos a cuesta de lo que sea. Pero fíjate, lo que yo veo mucho es que las personas también tratan de escuchar es al amigo, al familiar, al compadre que compró hace 2 años o a la amiga que compró hace 3 años en pandemia. Tenemos que saber, señores, que son tiempos pasados. Lo que pasó en pandemia fue un fenómeno que ocurrió evidentemente y que afectó el mercado inmobiliario. Para algunas personas tomaron ventaja. Ya eso no es así. Ahora hay otras condiciones que también nos ofrecen mejores negocios para nuestros clientes, pero lo primero que tiene que hacer el cliente es informarse. ¿Y con quién te vas a informar? No te puedes informar con el primo, con el amigo, con el compadre. Te tienes que informar con un realtor. El primer paso es buscar asesoría, buscar la asesoría más clara para que tú puedas tener cuáles son tus opciones hoy día sin tratar de entrar en comparaciones con anteriores negocios en anteriores épocas cuando la gente podía acceder a otras condiciones. Exactamente, siguiendo con la idea de Carlos, lamentablemente si nos dejamos llevar por lo que hizo el tío, el compadre, el primo, o sea, mete la pata a uno y mete la pata a toda la familia. ¿Qué pasa? Me han llegado clientes de que han comprado porque les ponen todo muy fácil, color de rosa, con un interés del 25%. Ya va, espérate, pero ¿usted qué está haciendo con su vida, señores? Pues no, porque es que mi compadre y el tío de mi compadre, ¿qué es eso? O sea, no, señores, correcto. Infórmense, busque una persona indicada para la compra-venta, inversión de propiedades. Cualquier cosa me pueden llamar, gracias. Esto no es publicidad. Esto no es publicidad. Tiene que la asesoría tiene que ser personalizada. Correcto. O sea, la situación de tu vecino, de tu amigo, de tu compadre no es la misma que tu situación. Como él maneja la finanza, no es la misma como tú manejas la finanza. Así trabajen en el mismo trabajo, ganen lo mismo la hora, los gastos no son iguales y la situación financiera individual o particular o familiar, como se maneja en el hogar, es distinta. Tu situación es única. Nadie tiene la misma situación que tú tienes. Entonces, la mejor recomendación es que te vayas directamente con el realtor, directamente con el lender, para que ellos evalúen tu situación particular y en base a eso te den tu mejor estrategia a seguir. Porque tiene que ser individual, definitivamente. Correcto. No, y a veces hay clientes que se ofenden porque me dicen, no, pero es que mi compadre tiene una casa de 400,000, yo gano más que él, yo tengo más que él. A mí es como que se comparan y él no califica por todo lo que él tiene. Entonces, y usted tiene más gasto que él. Y es exactamente lo que tú acabas de decir. Siempre les digo, su caso es individual. Cada quien tenemos diferentes hábitos y nuestros hábitos es lo que nos lleva a tener o a no tener.
Entonces es ¿Alguna importante. otra historia tenebrosa, chicos, que les falte? Yo por contar? tengo, A ver, sí, estaba pensando mientras ustedes conversaban, fíjense que es importante también que la comunidad, nuestros clientes sepan que la compra de casa no es un evento, es un proceso. Y como les dije anteriormente, no se cierra sino hasta el final cuando se entrega la llave. Puede pasar como me pasó a mí con un cliente en donde a una hora antes de la mesa de cierre, no fue en la mesa de cierre, me llaman para decirme que la casa no va, que el préstamo no va. Y lo peor no fue eso, sino que yo estaba comiendo con el cliente, estábamos celebrando con el cliente me invitó a almorzar y recibí una llamada del prestamista en ese momento para decirme que lamentablemente la casa no iba a ser el cierre. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Hay muchas cosas que pasan. Cuando compramos una casa, evidentemente la cara visible siempre es el realtor, pero esto no es un trabajo de una sola persona. Esto es un trabajo de equipo. Muchos de ustedes saben que todos tenemos asistentes, tenemos un equipo de trabajo de contadores que nos ayudan, tenemos los prestamistas que nos colaboran. O sea, esto responde a muchas personas como tal. Y no depende nada más de la cara visible del realtor. Entonces, en ese momento, la gente tiene que saber que todo tiene que engranar para que todo se dé perfecto y que no depende nada más de una sola persona. Lamentablemente tienen que saber que nada es seguro sino hasta el final, y muchos de los clientes siempre buscan la certeza absoluta, y la certeza absoluta en real estate y como en cualquier otro negocio no existe. ¿Qué podemos hacer? Optimizar las probabilidades de que las cosas salgan bien. Pero certeza absoluta no existe. Certeza absoluta es hablando del 100% de seguridad de algo. En cualquier negocio, tanto en real estate como en cualquier otra rama, tenemos que saber que la certeza absoluta no existe. Por eso es que el cliente tiene que entender que es un proceso, y hasta que tú no recibas la llave de tu casa, cumple todas las recomendaciones que le damos a los clientes, cumple con todo el acompañamiento, y muchas cosas pueden pasar. No dar nada por sentado, ni siquiera cuando entramos bajo contrato. Entrar bajo contrato es subir un escalón más, pero no, y que nos pone más cerca de lograr la meta final, pero no nos asegura nada. Y es importante que los clientes sepan. Sí, porque puede incluso pasar el arrepentimiento. Yo conozco varias historias de clientes que se arrepienten de vender o se arrepienten de comprar. The cold feet, que le llaman. Sí. Cold feet, los pies fríos. Sí, así es. Pero el trabajo en equipo no es nada más con nosotros, con nuestro asistente, con la Transaction Coordinator, no es nada más. El trabajo en equipo es con el cliente. O sea, el compromiso que nos sentemos y hagamos un plan de trabajo, ¿verdad? Para llegar a esa meta final, que es, pues, ya sea la compra, la venta o la inversión de una propiedad, se le dan pasos a seguir, se le dice cuál es la estrategia. Paso por paso, nosotros lo decimos claramente, señores. Aquí no hay nada, no me dijeron, se me olvidó. No, eso no es así. Entonces, es en trabajo en equipo, porque si se le da un plan de trabajo al cliente, no van a ser ellos de la vista gorda. O sea, realmente el cliente, yo no puedo querer más que el cliente esa casa. Imposible. Entonces, si tenemos que trabajar, es un trabajo en equipo, indudablemente. Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo. Yo creo que nos faltan, perdón, 3, 4, 5 horas, 5 capítulos más. Seguro para poder, que sí, para poder terminar, poder dar información, poder contar todo lo que nos ha pasado y dar todas estas anécdotas que pueden servirle a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en otro capítulo o episodio de Historias Oscuras de Clientes Desafortunados. Y si les gustó, suscríbanse y denle like, que con mucho gusto podemos seguir montando capítulos de esto para ayudarlos. Así denle like, por favor. Yeah, Gracias.